Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias. Yo me siento realmente abrumado de estar aquí con todos ustedes, porque yo soy un profesor de universidad que lo único que hace es dar clases y a veces contar historias de ciencia, ¿no? Les agradezco muchísimo que hayan venido aquí a pasar este rato y lo que quiero es compartir con ustedes algunas historias, ¿no? Quiero agradecer a vosotros que me habéis invitado, que para mí es un honor y es un placer estar aquí, porque realmente me encuentro entre amigos y como en casa. O sea que muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Voy a empezar contando una historia. La historia es: en el año 2016 hicieron un experimento en el que cogieron a unos ratoncitos, les quitaron sus microbios intestinales y les trasplantaron las bacterias del intestino de personas que tenían depresión. Y van los ratoncitos y se deprimen. Uno puede decir, ¿cómo sabes que los ratones se deprimen?, ¿no? Bueno, hay modelos animales en los que se ve, pues, desde distintos indicadores, biomarcadores, hasta cómo se relaciona el ratón en la jaula, ¿no? Pues cómo mueve, cuántas veces va a comer, cómo interacciona con sus compañeros de jaulas, etcétera, ¿no? Entonces, es como si fuéramos capaces de trasplantar la depresión simplemente intercambiando microbios intestinales, ¿no? Un experimento realmente sorprendente, ¿no? Que ya nos va a poner sobre la pista de lo que vamos a hablar esta noche. Bueno, como han dicho, yo trabajo en la Universidad de Navarra, soy microbiólogo, y sobre todo me dedico, pues, a temas de bacterias y de virus, ¿no? Tienen ahí también mi correo electrónico por si alguien luego algún día quiere escribir o tiene alguna duda, ilgoni@unaf.es, y la cuenta también de redes sociales, microbioblog, en Twitter, bueno, ahora se llama X, Blue Skype, LinkedIn, y también tengo cuenta en TikTok, pero he de reconocer que yo en TikTok no me acabo de ver ahí bailando y no es una cuenta que use mucho, ¿vale? Pero bueno, por si alguno quiere, luego podemos continuar, ¿no? Esta es la mano de Olivia. Olivia es una niña de 2 años, es la hija de una profesora del departamento, que le pedimos que pusiera su manita en una placa de Petri. Las placas de Petri son esa especie de platos donde los microbiólogos crecemos las bacterias, ¿no? Ponemos ahí nuestras bacterias y las dejamos para crecer y estudiarlas. Entonces le dijimos a Olivia, pon tu manita aquí y luego vamos a ver qué crece, ¿no? Y estos son las bacterias y los hongos de la mano de Olivia. Podríamos decir que es la microbiota de la mano de Olivia. Le pedimos a Olivia que pusiera su manita ahí, no porque fuera una niña sucia, sino simplemente porque es la única que tiene la mano pequeña y caben las placas, ¿vale? Pero si repetimos el experimento con cualquiera de ustedes y cultivamos esas placas de Petri, pues nos crecerían, cada puntito que ven ahí es lo que se denominan las colonias bacterianas, montículos de bacterias y de algún hongo, que es la microbiota de la piel de Olivia, ¿no? ¿Qué es la microbiota? La microbiota es ese conjunto de microorganismos, son bacterias, son virus, son hongos, son levaduras, que están en nuestro organismo. La inmensa mayoría de ellos son unos buenos tipos, es decir, que no son bacterias patógenos. A veces tenemos la mentalidad que como las bacterias, los microorganismos, también les denominamos gérmenes, los relacionamos con la enfermedad. Y sobre todo después de haber pasado una pandemia nos parece que todos los bichos son malos. No, la inmensa mayoría de los microorganismos son unos buenos tipos, como vamos a ver, y tienen su función. Ese conjunto de microorganismos es lo que se llama la microbiota. A veces se utiliza el término microbioma. Microbioma es un término más amplio en el que hace referencia a los microorganismos,
pero también a su genoma, a los genes y a los productos que generan, a los metabolitos, al metabolismo, ¿vale? A los productos que generan esos microorganismos, ¿vale? Al hablar de microbiota estamos preguntándonos quién está ahí, qué microorganismos son. Al hablar de microbioma estamos preguntándonos no solo quiénes son, sino qué hacen, ¿no? ¿Qué metabolismo tienen, qué productos generan, qué enzimas tienen, ¿no? Yo voy utilizando realmente los dos términos de manera indistinta, pero una cosa es la microbiota y otra cosa es el microbioma, ¿no? Claro, entonces podríamos decir que en nuestro organismo pues tenemos la microbiota o el microbioma de la piel, como hemos visto en el caso de Olivia, pero también el microbioma intestinal, todos los microbios que tenemos en nuestro intestino. Hay una microbiota de la boca, los que están en la boca, los que están en la vagina, es decir, microorganismos que están en todas nuestras superficies y en todo nuestro interior, ¿no? Son microorganismos muy variables, hay miles de especies distintas. Pero es que además la microbiota es personal. La microbiota que tiene una persona es distinta a la que tiene otra. Cada uno tenemos nuestra firma microbiana. Mi microbiota es distinta a la de cualquiera de ustedes, ¿no? Y además esa microbiota vamos a ver que cambia a lo largo de la edad, cambia con la edad, con cantidad de factores. Y no solo cambia, sino que además la compartimos entre nosotros, ¿eh? La microbiota es lo que normalmente a veces hemos escuchado que era la flora, ¿no? La flora bacteriana o la flora intestinal, eso es la microbiota. Lo que pasa es que los microbiólogos no nos gusta llamarle flora, porque no son flores, ¿no? De manera que yo me estaría contento si al final de esta charla el mensaje que se lleva a casa es: no me llames flora, llámame microbiota, ¿vale? Y de hecho lo que vamos a hacer ahora para animar un poquito esto es un ejercicio, ¿vale? Yo voy a contar hasta 3 y lo que quiero es que cuando cuente 3 todo el mundo diga en voz alta: no me llames flora, llámame microbiota, ¿vale? Vamos a hacer un ensayo. 1, 2 y 3. No me llames flora, llámame microbiota. Muy bien, ahora vamos a repetirlo para que los de arriba también lo digan más alto, ¿vale? 1, 2 y 3. No me llames flora, llámame microbiota. Bueno, pues ya está, podríamos acabar aquí la charla, ¿eh? No. Les cuento también una anécdota, ahora que veo mucha gente joven aquí entre el público. Les cuento una anécdota porque una vez di una charla parecida a estas en un colegio, puse esta imagen y los chavales decían: ¿y esta quién es? ¿No? Dije: hombre, ¿pero a dónde vamos a llegar? Es decir, si no saben que esta es Rocío Jurado, no saben nada, vamos. ¡Qué barbaridad! Bien, pues esto es la microbiota. No me llames flora, llámame microbiota. Fíjense, en un beso apasionado intercambiamos 80 millones de bacterias. En un beso. Este experimento, pues esto es un experimento que se hizo, que se publicó hace unos años, y crearon una especie de yogur, ¿no?, en el que habían puesto bacterias y además las habían marcado de una manera, y entonces dijeron a 2 personas: bueno, ahora un beso apasionado. Y a la otra persona, al rato de unos minutos, pues miraron cuántas bacterias se habían traspasado de un lado a otro. 80 millones de bacterias nos intercambiamos en un beso apasionado. Por eso es muy importante a quién besa uno, conocer a quién besa. Pero esto probablemente les hable en la siguiente charla. No voy a entrar, ¿vale? No me voy a meter en charcos. Bien, pero esto realmente lo que está demostrando es que esos microorganismos los intercambiamos entre nosotros. Cada vez que nos abrazamos, cada vez que nos tocamos, cada vez que nos besamos, estamos intercambiando microorganismos. Y yo siempre digo lo mismo: si uno está sano, importante, si uno está sano, intercambiar microorganismos no es malo. De hecho, cuando comparamos la microbiota, por ejemplo, intestinal de personas que viven juntas, de una familia, por ejemplo, es más parecida que la microbiota de personas que no tienen nada que ver, porque al vivir juntos estamos compartiendo microorganismos, tenemos una microbiota más parecida, ¿no? O incluso se ha visto que aquellas familias que tienen mascotas,
intercambian más microorganismos. Cualquiera de ustedes que tenga un perro o un gato lo entenderá, sobre todo si es un perro, ¿no? Porque el perro viene, chupa, te lames, va al otro, tal. Bueno, actúan de vehículo para intercambiar microorganismos. De nuevo, si el perro está sano, vacunado y sano, desparasitado, y tú estás sano, intercambiar microorganismos sanos no es un problema, ¿vale? ¿Cuándo aparece esa microbiota? O sea, ¿cómo heredamos la microbiota? Bueno, pues se cree que realmente nosotros nacemos estériles, en el seno de la madre es un ambiente estéril, y que en el mismo instante del parto el bebé va construyendo, digamos, recolectando microorganismos para ir construyendo su microbiota intestinal. ¿De quién es la primera persona que hereda microorganismos? De su madre. De nuestra madre heredamos no solo muchas cosas, el color de los ojos, el cariño, lo que fuera, sino también los primeros microorganismos. Y el tipo de parto incluso influye en cómo va a ser la microbiota intestinal del bebé. De manera que si es un parto natural tipo vaginal, la microbiota del bebé intestinal se parece más a las bacterias de la vagina de la madre, más rica en Bifidobacterium, Lactobacillus, etcétera. Mientras que si el parto es un parto tipo cesárea, la microbiota intestinal del bebé se parece más a las bacterias de la piel de la madre. Y eso, aunque se discute y no está del todo claro, hay quien lo relaciona incluso con la salud que va a tener ese bebé, la posibilidad de que pueda tener pues, diabetes, obesidad, enfermedades asmáticas, etcétera, ¿no? Aunque eso todavía hay discusión. ¿Vale? Pero no solo eso, sino que al principio, en los primeros meses, los primeros días y los primeros meses, esa microbiota del bebé se va enriqueciendo gracias a la leche de la madre. Sabemos que la leche materna no es estéril, hay más de 700 tipos de bacterias distintas en la leche materna. Y es una manera en la que la madre inocula o siembra con microorganismos el intestino del bebé. La leche materna en ese sentido es el mejor probiótico que existe, porque es una manera de proporcionar esos microorganismos al bebé. Microorganismos que al bebé le sirven también para entrenar su sistema inmune, su sistema de defensas. Pero no solo eso, también en la leche hay, aparte de inmunoglobulinas, hormonas y células, también unos azúcares que se denominan oligosacáridos, que muy diversos además, que el bebé no puede utilizar en su propio metabolismo, y uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué hacen ahí? ¿Vale? ¿Por qué están esos oligosacáridos ahí? Porque sirven de alimento a las bacterias intestinales del bebé. Es decir, la leche materna alimenta también la microbiota del bebé. En ese sentido sería el mejor prebiótico que existe. Nunca, y yo creo que nunca se igualará en una fórmula, ¿verdad?, de biberón, lo mismo que la leche materna. Leche materna que además hoy día sabemos que hay una comunicación bidireccional entre la microbiota del bebé y la leche materna. La composición de la leche materna depende también de la microbiota del bebé, ¿no? Yo digo que es una especie de coevolución, ¿verdad?, que lleva a esa comunicación y nos demuestra la importancia que tiene la microbiota del bebé a lo largo de su vida, ¿no? Esto, y siempre hago este pequeño paréntesis, siempre lo comento desde el punto de vista de la microbiología, ¿vale? Luego puede haber 1000 factores que hagan que una madre decida no amamantar porque no puede, porque no quiere, etcétera. Lo digo porque a veces siempre hay gente que me dice, claro, como usted no da el pecho, puede aquí hablar de... No. Vamos a hablar desde la microbiología. Luego hay otros factores que hay que respetar, decisiones personales, etcétera. Pero ese bebé se va a ir nutriendo de la leche materna y va a ir construyendo su propia microbiota. Microbiota que va a cambiar y va a ser muy variable durante los primeros años, 2, 3, 5 años, en las que le va a influir pues, cuando el bebé pasa a papilla, cuando el bebé pasa al plátano machacado, cuando le salen los primeros dientes. Todo eso va a ir cambiando esa microbiota. Y es una manera de ensayar, como digo, esas defensas, ¿no? Hasta que llegamos a la edad más o menos adolescente, donde esa microbiota se va cada vez estabilizando más, y es una época en la que también es muy influenciable por la alimentación, por la situación hormonal, por antibióticos, etcétera. Y llegamos a una edad adulta en la que la microbiota es mucho más estable,
es mucho más difícil de cambiar, como vamos a ver luego, y es muy diferente entre unas personas y otras. Y ya cuando llegamos a una edad un poquito ya más mayor, esa microbiota disminuye en cantidad y en diversidad, ¿no? Nos parecemos más entre nosotros y a veces afloran o aparecen algunos microorganismos patógenos que nos pueden dar algún problema, ¿no? De verdad que vemos que la microbiota es distinta en cada uno de nosotros, pero cambia a lo largo de la vida y muy influenciada por la alimentación, si tomamos antibióticos, por la enfermedad, por el estilo de vida, etcétera. Nos vamos a centrar sobre todo en la microbiota intestinal, aunque ya hemos visto que también hay en la boca y en la piel, etcétera. La microbiota intestinal, porque el intestino siempre nos lo hemos imaginado simplemente como, oye, un tubo en el que pasan cosas, pasan los alimentos y al final queda un desecho que lo tiramos y que está lleno de bacterias que sirven para la digestión. Y vamos a ver que es mucho más que eso. Es un ecosistema, donde hay millones de interacciones entre nuestras células y nuestros microbios, ¿no? Y además es un ecosistema súper variable. Nos tenemos que imaginamos el intestino, que puede medir unos 8 metros, ¿verdad? 8 o 9 metros, pero muy variable. Y que si comparamos el intestino de 8 metros con el tamaño de una bacteria, unas pocas micras, el símil sería como si nosotros, uno de nosotros, nos fuéramos desde aquí hasta Varsovia andando, ¿vale? Si nos vamos de aquí hasta Varsovia andando, miles de kilómetros, nos vamos a encontrar ambientes distintos, climas distintos, nos vamos a cruzar con gente muy diferente. Bueno, pues eso es lo que le pasa a una bacteria dentro del intestino. No es lo mismo para una bacteria la salida del estómago, donde el pH será muy ácido, donde habrá muy pocas bacterias, a viajar hasta el recto, donde la concentración de alimento es distinta, la concentración de oxígeno es distinta, donde hay muchísimas más bacterias, estás acompañado de otros tipos de microorganismos. Pero incluso si damos un corte en el intestino, para una bacteria no es lo mismo estar en el centro, lo que llamamos en la luz intestinal, que estar metida ahí en las criptas intestinales en contacto con las células. De verdad que vemos que el ambiente que hay ahí es muy diferente y hace que la microbiota intestinal sea muy distinto desde un lado hasta otro, hasta a nivel longitudinal, ¿no? Y la concentración misma de bacterias. En realidad es un ecosistema. Y como todos los ecosistemas están en equilibrio, y cuando están en equilibrio eso es salud, ¿vale? Pero cuando ese equilibrio se rompe por las razones que sean, eso ya nos puede crear problemas de salud, ¿vale? En ese ecosistema, como en todos los ecosistemas, hay lo que se llaman especies clave. Empezamos a conocer los nombres de algunas bacterias, que no voy a detallar aquí para no... los nombres de algunas bacterias que son esenciales, que sabemos que si esa bacteria la quitamos, aumenta o disminuye, ese ecosistema se desequilibra. ¿Qué funciones tiene la microbiota? ¿Para qué sirve? ¿Vale? Esos microorganismos. Estos se han hecho estudios ya clásicos en los que se utilizan animales en los que se les quita la microbiota, como el ratoncito que hemos visto antes, y el ratoncito vive. Uno puede decir, bueno, pues ya está, si vive, bueno, vive, pero vive hecho polvo, o sea, está hecho polvo, ¿vale? Porque tiene cantidad de funciones la microbiota. Por una parte, todas las funciones que tendrían que ver, pues por ejemplo, evitar patógenos. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense, aquí está este teatro lleno, ¿no? Y aparece por ahí imagínense que todos somos bacterias, ¿va? Somos la microbiota que ocupa todo este teatro y aparece por ahí un patógeno, ¿vale? Una bacteria que nos va a producir una enfermedad. Bueno, pues viene y dice, oye, no tengo sitio donde sentarme, está todo ocupado. Ese es el papel de la microbiota, ocupar ese sitio para que no haya bacterias intestinales, bacterias patógenas, que nos puedan producir una enfermedad,
¿vale? Por lo tanto, nos evita la colonización de patógenos. Pero es que además, como hemos visto en el bebé, estimula el sistema inmune, activa nuestras defensas, hace que se produzca lo que se llama la inmunoglobulina de tipo A, la secretora, activa los linfocitos, favorece la unión entre las células del intestino, favorece la producción de moco que protege, esa mucosidad que protege el intestino. De manera que, bueno, tiene funciones, podríamos decir, defensivas. Y en la otra parte está todo lo que tiene que ver con la digestión, que igual es lo que más nos suena, ¿no? Bacterias intestinales que ayudan a la digestión de las proteínas, de los polisacáridos, etcétera, que produce vitaminas. Hay muchas vitaminas que nosotros no producimos y que o las tomamos como un suplemento, que son nuestras propias bacterias las que producen esas vitaminas, cofactores, etcétera, pero también, que hablaremos luego, producen neurotransmisores, es decir, sustancias que afectan directamente al cerebro, como puede ser la serotonina, la dopamina, etcétera, ¿no? Y degradan ácidos grasos, etcétera. Es decir, que tiene otras funciones digestivas. De manera que vemos que cuando eso está en equilibrio, pues es un estado de salud. Pero cuando eso se desequilibra por cualquier razón, una enfermedad, antibióticos, la alimentación, etcétera, se producen lo que se denomina una disbiosis. Una disbiosis es una alteración en el número y diversidad de esos microorganismos. Cambian. Y entonces se relacionan con enfermedades que tienen que ver con las funciones que acabamos de decir. Es decir, se relaciona con la obesidad, con la diabetes, enfermedades metabólicas, alergias, enfermedades autoinmunes, inflamación. La inflamación está relacionada con cantidad de enfermedades, pero también incluso, como vamos a ver, con la depresión, con el estrés, con el Alzheimer, el Parkinson, cáncer, etcétera. Se conocen más de 300 enfermedades que están relacionadas con ese desequilibrio, esa disbiosis en la microbiota. Pero muy importante, y esto es muy importante, que se correlacionen no quiere decir que sean la causa. Es decir, el problema que tenemos hoy en día es que muchas veces no sabemos si es la enfermedad lo que ha causado esa disbiosis, esa alteración de la microbiota, o si es la alteración de la microbiota la que causa la enfermedad. Sabemos que están correlacionados, como veremos luego en algunos ejemplos, pero no sabemos si es causa o efecto. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Pero hay una correlación. Lo hemos visto en el primer experimento con ratones que hemos comentado. Si yo le meto las bacterias de una persona con depresión, ese ratón se deprime. Una pregunta que nos solemos hacer muchas veces es ¿qué es una microbiota sana? ¿Vale? Y todavía no lo sabemos a ciencia cierta, porque realmente distintas combinaciones de microbios pueden ser sanas, el efecto puede ser la salud. Les voy a poner un ejemplo para entender esto. Imagínense, yo qué sé, la misma canción la puede cantar Rosalía, Bisbal y Rocío Jurado. Es la misma canción, pero son tres actores distintos. Los tres tocan lo mismo, cantan lo mismo, pero son distintos. Lo mismo nos puede pasar en nuestra microbiota. Tu combinación de microbios y mi combinación de microbios puede ser distinta, pero las dos cantan la misma canción, las dos es sinónimo de salud. Entonces realmente saber cuál es una microbiota sana es muy difícil. Sabemos que hay algunas bacterias que son, podemos, beneficiosas y otras no. Pero más que preguntarnos cuál es la combinación, lo que pone ahí, más que una definición taxonómica de quiénes son, lo que hace falta es una definición funcional, es decir, estudiar qué es lo que están haciendo. Más que preguntarnos quién está ahí, microbiota, hay que preguntarse qué está haciendo, microbioma, es decir, cuáles son sus genes, su metabolismo, etcétera. Y esto complica realmente estos estudios, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que en los estudios de microbiota y todo lo que se publica de microbiota, muchas veces estamos hablando de la microbiota de las bacterias, de las bacterias que hay ahí. Pero como he dicho al principio, la microbiota son las bacterias, son los virus, son los hongos, son los protozoos, y de eso sabemos muy poquito.
¿vale? Pero al final, una de las conclusiones que sí podemos afirmar es que una microbiota sana es una microbiota numerosa y diversa. Cuanto mayor número de microorganismos y sobre todo mayor diversidad de microorganismos tengas, eso es síntoma de salud, ¿vale? De manera que aquellas enfermedades que disminuyen el número de microorganismos y disminuye la diversidad suelen ser síntomas de disbiosis, ¿no? Diversidad y abundancia es lo que nos interesa. Bien, llegados a este punto nos podíamos hacer la pregunta que creo que viene en el título, ¿no? ¿Es el intestino nuestro segundo cerebro? Y aquí lo mismo, voy a hacer les voy a pedir que levanten la mano, ¿vale? ¿Quién opina que sí, que el intestino es nuestro segundo cerebro? Hay una persona ahí que ha levantado la mano, aquí vemos varios, bueno. Ahí arriba no lo sé. ¿Quién opina que el intestino es nuestro segundo cerebro? Bien. Bueno, así a ojo diría que un 30% de ustedes piensan que el intestino es nuestro segundo cerebro. Pues no. El intestino sería nuestro segundo cerebro si fuéramos una lombriz, ¿vale? Y la respuesta es, cuando uno compara cómo está organizado el cerebro y cómo está en el intestino, pues el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas, y neuronas muy diversas, células de la glía, neuronas, astrocitos, etcétera. El intestino tiene 100 millones de neuronas, o sea, también tiene neuronas. Pero están organizadas de distinta manera. El cerebro está organizado en distintas capas, es una red que sube, que baja, etcétera, que esto es lo que ya nos demostró Cajal hace más de 100 años. El intestino están organizadas en ganglios, y es verdad que tiene cierta independencia. Hay una cierta independencia entre el intestino y el cerebro. Y el cerebro se entera de lo que hace el intestino de lo que hace el cerebro, hay una cierta independencia. Pero no es realmente nuestro segundo cerebro. Para poner este ejemplo, hemos dicho que el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas, el intestino tiene 100 millones de neuronas. Vamos a comparar esto. Imagínense que yo les digo, oye, les van a dar un sueldo de 100 euros al mes, el intestino, o un sueldo de 100.000 euros al mes, el cerebro. ¿Qué prefieren? El cerebro, ¿vale? Libre de impuestos, ¿vale? Es decir, lo que podemos hacer con el cerebro e el intestino es muy distinto. Pero dicho esto, sí que hay una conexión entre el intestino y el cerebro, lo que se denomina eje intestino-microbiota-cerebro. Es decir, vemos que hay una relación, una correlación, que es la que vamos a ver a continuación, ¿no? No es quizá decir que nuestro segundo cerebro es un poquito exagerado, pero sí un mini cerebro. Y vemos que hay una relación, porque además esto es algo que experimentamos nosotros mismos. Es decir, cuando uno está enamorado tiene mariposas en el estómago, y cuando uno se enfrenta a una crisis, a un examen, a un tal, pues se le revuelven las tripas, y cuando uno tiene malestar de tripas está de mal humor. Es decir, que ahí hay cierta conexión, efectivamente. Esa conexión, que es lo que se denomina el eje intestino, microbiota, cerebro. ¿Cómo se comunica el intestino y el cerebro? Pues en condiciones normales, que hemos denominado una eubiosis, unas condiciones donde hay esa microbiota sana, numerosa y diversa, hay varias vías por las que se comunica. Una clásica es lo que se denomina el nervio vago. El nervio vago es uno de los 12 nervios craneales que salen del cerebro, inervan el intestino y otros órganos, ¿no? Y es una vía de comunicación directa, bidireccional, entre el intestino y el cerebro. En animales de experimentación lo que se ha hecho es, cuando tú cortas el nervio vago, pues se corta esa comunicación intestino-cerebro. Evidentemente esto en personas no podemos hacerlo, ¿vale? Porque el nervio vago es sobre todo menos vago, es decir, tiene muchísimas funciones y no puedes cortarle el nervio vago a una persona, ¿vale? Pero sí sabemos que es una vía de comunicación directa entre el intestino y el cerebro.
Pero no solo eso, las bacterias que están en el intestino, por ejemplo, son grandes productores de triptófano. El triptófano es un aminoácido que nosotros no podemos sintetizar y que sintetizan nuestras bacterias. Y el triptófano se utiliza para la síntesis de la serotonina y la serotonina se utiliza para la síntesis de la metionina. Es decir, el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor, el neurotransmisor que se denomina de la felicidad, ¿verdad? Bueno, pues se produce a nivel intestinal, gracias a la función de las bacterias intestinales. Pero no solo la serotonina, sino también la dopamina, la acetilcolina, GABA, cantidad de neurotransmisores se producen en el intestino y de alguna manera vía sanguínea o vía nervio vago pueden llegar a afectar al cerebro. Pero no solo eso, también las bacterias intestinales producen lo que se denominan ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el acetato, el propionato, una serie de compuestos que afectan a la permeabilidad intestinal y que además afectan también a la producción de lo que se denominan sustancias inflamatorias, controlan la inflamación. Y la inflamación es muy importante porque normalmente nosotros cuando nos vamos haciendo viejecitos, en nuestras células ocurren dos cosas: se van oxidando y se van inflamando. Es decir, con la edad nos inflamamos y nos oxidamos, ¿no? Y controlar eso es muy importante. Y como estamos viendo, hay bacterias intestinales que controlan la inflamación. Inflamación constante y continuada, en algunos casos, puede tener consecuencias en la salud, incluso en la salud mental, ¿no? De hecho, en una situación de disbiosis, en una situación en la que disminuye la diversidad de esos microorganismos, lo que puede ocurrir, por una parte, es que se altera la permeabilidad del intestino, el intestino se hace más líquido, más permeable. Eso hace que sustancias tóxicas, incluso bacterias, atraviesan la pared intestinal y eso puede promover la inflamación del intestino, enfermedades inflamatorias intestinales o incluso, si es continuada, puede tener efectos en la inflamación neuronal, ¿no? Y además eso lo que genera es disminuyen esas bacterias que producen esos neurotransmisores, disminuye el número de bacterias que producen esos ácidos grasos de cadena corta y a veces aumentan también esas bacterias que producen inflamación. Y eso es lo que puede acabar conectando de alguna manera con funciones cerebrales, como vamos a ver. Este es el resumen de un estudio que se hizo en el año 2022, que probablemente por el número de muestras de pacientes que se analizó y la heterogeneidad, la diversidad de gente, pues sea el trabajo más sólido y más serio que se ha hecho, que relaciona la microbiota con la depresión en humanos. En humanos, ya no estamos en ratoncitos. En este trabajo lo que se hizo, se analizaron 3.200 personas, muestras de personas, ¿no?, de 6 grupos étnicos distintos. Aquí lo que se buscaba era diversidad, ¿no? Y entonces había desde europeos, africanos, asiáticos, turcos, etcétera, ¿vale? Y además de distintas edades, desde los 18 a los 70 años, ¿no? Y se analizó, eran de la misma área urbana, y se analizó su microbiota intestinal. Tomaron muestras y analizaron qué microbios intestinales tenían, ¿no? Y separaron los grupos en personas sanas y personas con síntomas depresivos. ¿Y qué encontraron? Pues encontraron que había 13 grupos de microorganismos que se correlacionaban con la depresión. ¿Quiere decir que son la causa? No. Quiere decir que se correlacionan. Es decir, que las personas con depresión, pues por ejemplo, habían aumentado una serie de géneros bacterianos, de grupos de bacterias que sabemos que producen inflamación. Y habían disminuido aquellas otras bacterias que sabemos que producen esos neurotransmisores, ácidos grasos de cadena corta, etcétera. Hay un desequilibrio, ¿vale?, en la microbiota intestinal. Claro, viendo este resultado, uno puede pensar, bueno, pues ya está. Oye, coge las bacterias buenas, prepara un yogur, ¿no?, y se lo das a estas personas y le curas la depresión. No es tan fácil, ¿eh? Si fuera tan fácil ya se habría hecho. No es tan fácil. Y no es tan fácil porque muchas veces sabemos qué bacterias son, pero no las podemos
cultivar o crecer en el laboratorio para preparar grandes cantidades. Y aquí me van a permitir hacer un pequeño paréntesis para entender cómo se hacen estos estudios. Claro, esto se ha puesto tan de moda porque hace años los microbiólogos lo que hacíamos lo que hemos visto con la mano de Olivia. Cogíamos las bacterias y las crecíamos en el laboratorio y las veíamos, ¿vale? Estaban ahí. Pero ahora con las nuevas técnicas podemos saber quién está ahí, sabemos que está ahí, pero no lo podemos crecer porque no sabemos qué tenemos que darle para que crezca. ¿Y cómo podemos saber que está ahí? ¿En qué consisten estas técnicas, digamos, moleculares actualmente? Pues en detectar determinadas firmas. O sea, cogemos la muestra, cogemos todos los ácidos nucleicos, el DNA, lo analizamos y sabemos quién está ahí. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan de qué va esto de este tipo de técnicas que se utilizan hoy en día, ¿no? Yo les voy a decir una frase. Una frase. Y con una frase todos ustedes, espero que todos, me van a adivinar el título del libro y el autor. Solo con una frase. ¿Vamos allá? En un lugar de la Mancha. Bueno, pues todo el mundo sabe que es de Shakespeare y que no, ¿vale? En un lugar de la Mancha. Diciendo una frase, ustedes han identificado el Quijote y Cervantes. ¿Vale? ¿Hemos tenido que leer todo el libro? No. Hemos dicho una frase, una firma, algo que nos identifica el libro y el autor. Esto es lo que hacemos con este tipo de técnicas. No tenemos que leer todo, saber todos los microorganismos, sino que vamos detectando frases, firmas, secuencias del genoma, letras, que nos identifica quién está ahí. Y entonces podemos saber quién está ahí, pero de ahí a leernos todo el libro y a tener el libro físicamente, esto es muy difícil. Y muchas veces no lo podemos hacer. Hay muchos microorganismos que son no cultivables, ¿vale? Ese es el problema. Pero bueno, es un primer paso. Sabemos qué es lo que está pasando. Muy bien. Siguiente. Alzheimer. Entonces, este tipo de estudios de ver cambios en la microbiota se ha relacionado con, como hemos visto, con la depresión, con el estrés. Por ejemplo, con el estrés también se ha hecho, aparte de esos estudios de ratoncitos, en humanos también se hizo un trabajo en el que analizaron la microbiota de alumnos universitarios en época de exámenes. Esto no lo hemos hecho en la Universidad de Navarra, Entonces, lo que hacían es, estos alumnos en época de exámenes, y les comparaban su microbiota, pues en época no de exámenes, en época de exámenes, y se veía que cambiaba. Es decir, que en época de exámenes se altera la microbiota, aumentaban sobre todo las bacterias lácticas, lo cual estamos viendo que es bidireccional. En el experimento con ratones hemos visto, cambiando los microbios, le produjo depresión al ratón. Y en otro experimento con humanos, simplemente el estrés o la depresión me produce un cambio en la microbiota de los estudiantes. Sabemos que hay una correlación. Eso se ha visto con el estrés, con la depresión, pero también con enfermedades como el autismo, el Parkinson o el Alzheimer, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de Parkinson y el autismo ya lo dejaremos, ¿vale? Bueno, esto es una imagen, un resumen, ¿no? Un esquema de cómo puede ser el cerebro de una persona normal y una persona con Alzheimer ya avanzado, ¿vale? Y que vemos en una persona sana, pues vemos que la barrera hematoencefálica, la barrera que protege al cerebro, pues está perfectamente, todas las células bien uniditas. Esta es una barrera realmente poco permeable, y están todas las células ahí. Vemos también cómo las neuronas están bien formadas, tienen su capa de mielina, interaccionan unas con otras en lo que se llama la sinapsis, y que hay otras células del otro tipo de neuronas en el cerebro, que es lo que se denomina la microglía, que son células que son las que forman, digamos, como el esqueleto, ¿verdad?, de todo ese entramado neuronal, pues que están, digamos, sanas. Esto sería un cerebro sano,
¿vale? Pero ¿qué pasa en una situación de Alzheimer? En una situación de Alzheimer vemos que esa barrera hematoencefálica se ha disminuido, es decir, es mucho más permeable, permite el paso de microorganismos, de sustancias tóxicas, hay una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica, se ve que se atrofia el cerebro, a nivel celular. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las neuronas acumulan proteínas en su interior, que quedan como ovillos, que se denominan ahí ovillos de proteínas, proteína tau. En el exterior de las neuronas se crean lo que se llaman las placas amieloides, es decir, placas de proteínas que se quedan ahí. Eso hace que las interacciones entre las neuronas sea menor, disminuye el número de sinapsis. También se altera la capa de mielina, por ejemplo, que protege las neuronas. Y también hay una degeneración de las células de la microglía. En general lo que hay es una neuroinflamación, ¿no? Además hay factores genéticos que pueden favorecer la enfermedad, o sea que no solo es la biología, sino que también hay factores genéticos que predisponen a estas alteraciones. ¿Qué tiene que ver esto con los microorganismos, con los microbios? ¿Vale? Bueno, pues cuando se ha estudiado, de nuevo, cuando se ha estudiado la microbiota intestinal de personas sanas y de personas con Alzheimer, lo que se ve también es un cambio en la microbiota. Y de nuevo lo que se ve es que en las personas con Alzheimer aumentan ese tipo de bacterias que producen sustancias neuroinflamatorias. Son bacterias, como tienen ahí, Escherichia coli, Proteus, desulfobrivio, Ruminococcus, etcétera, que producen sustancias neuroinflamatorias, lipopolisacárido, SH2, etcétera. Son bacterias, disminuyen también las bacterias que producen los neurotransmisores, de manera que al final lo que demuestra es que ese tipo de microorganismos lo que favorecen es la neuroinflamación, y se correlacionan esos cambios en la microbiota con la neuroinflamación. ¿Quiere decir esto que la microbiota es la causa del Alzheimer? No. De nuevo, no es la causa, sino que hay una correlación. Lo que no sabemos hoy en día, por ejemplo, es a veces las personas con Alzheimer tienen problemas de alimentación, se alimentan mal, tienen problemas digestivos. Entonces, eso puede causar esa disbiosis intestinal, o al revés, ¿no? ¿Podemos solucionar todo esto? Porque seguro que han oído que, bueno, pues oye, pues hay probióticos, prebióticos, simbióticos, se habla ya de psicobióticos. ¿De qué va todo esto? ¿Vale? Porque a veces uno dice, bueno, es que me están vendiendo un yogur que me dice que es bueno para... Bien, voy a definir primeramente lo que es un probiótico, prebiótico, posbiótico, simbiótico, ¿verdad? Por si no lo sabemos, y luego vemos si realmente funcionan o no funcionan, ¿no? ¿Qué es un probiótico? Probiótico es un alimento que lleva microorganismos vivos que, tomados en una determinada concentración, microorganismos vivos, tiene un efecto bueno en la salud. Clásicamente un probiótico es el yogur, el kéfir, es un probiótico, ¿vale? Si ustedes cogen una cuchara de yogur, la miramos al microscopio, a algunos se podría asustar, porque lo que está tomando son miles de millones de bacterias vivas, ¿vale? Bacterias buenas. Eso es un probiótico. ¿Qué es un prebiótico? Un prebiótico es un alimento que nosotros no podemos digerir, pero que sirve, alimenta o favorece el crecimiento de nuestras bacterias intestinales y que tiene un efecto bueno en la salud. Típicamente es la fibra. Nosotros tomamos fibra. La fibra hay mucha fibra que no podemos digerir, pero que favorece el crecimiento de nuestras bacterias intestinales. ¿Qué es un posbiótico? Un posbiótico sería un probiótico muerto, es decir, no son bacterias vivas, sino que son proteínas, polisacáridos, etcétera, o restos de bacterias o microorganismos, ¿vale? Que tomados en una concentración adecuada tienen un efecto bueno para la salud. ¿Qué es un simbiótico? Una mezcla. Un simbiótico, que es lo que más está de moda ahora, es, oye, bacterias vivas, microorganismos vivos y fibra, lo junto, y eso sería un simbiótico. Y que en una concentración determinada tiene un efecto bueno para la salud.
A veces, si alguno de estos compuestos tiene un efecto bueno para la salud mental, algunos productos los llaman como psicobióticos, ¿vale? Pero sería lo mismo, ¿vale? Fíjense que en todas las definiciones se ha añadido tiene un efecto bueno para la salud. Eso es lo más difícil de demostrar, ¿vale? Esa coletilla tiene un efecto bueno para la salud, es lo más difícil de demostrar. Entonces, ¿funcionan los probióticos o los prebióticos o lo que quieran? Pues aquí habría que decir, como el gallego, depende, ¿eh? Depende. ¿Los funcionan? Pues depende a quién, porque va a depender de tu propia microbiota muchas veces, ¿vale? Entonces, probióticos. Pues lo primero que hay que ver es, oye, ¿de qué estás hablando? Es decir, un probiótico puede tener muchos tipos de bacterias y de levaduras distintas. No porque tenga más va a ser mejor, ¿vale? A veces miramos el prospecto y decimos, es que tiene 15. Oh, pues este va a ser mucho mejor que el que tiene 3. No, no tiene por qué, ¿vale? Pero es que además de esa diversidad, hoy en día sabemos que el efecto beneficioso depende de la cepa. ¿Qué es esto de la cepa? Pues miren, las bacterias tienen nombre y apellido, ¿vale? Tienen nombre, apellido y matrícula, ¿vale? Es como los coches. Uno puede decir, oye, Fiat 500. Muy bien. Fiat 500. Por ejemplo, Bifidobacterium bifidus, que igual no suena, porque están en muchos yogures, ¿no? Fiat 500. Pero no todos los Fiat 500 son iguales. Cada Fiat 500 tiene luego la matrícula y hace que cada Fiat 500 sea distinto. Lo mismo pasa con las bacterias. ¿Todos los bifidus, Bifidobacterium bifidus son iguales? No, dependerá de la cepa. Entonces hay distintas cepas, distintas matrículas de Bifidobacterium bifidus. Y entonces, bueno, pues te pueden estar vendiendo uno que te suena muy bien, Bifidobacterium bifidus, qué bien, pero ¿qué matrícula tiene? ¿Qué cepa es? Y el efecto depende de la cepa. Por eso verán también algunos productos que ahora incluso te ponen la cepa, ¿vale? Cepa no sé qué. ¿A qué hace referencia? A que ya han definido esa cepa concreta que es distinta de la de mi competidor, porque luego ahí empiezan las peleas comerciales, ¿no? No solo eso, sino también la estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Claro, los probióticos tienen que entrar, imagínense que tienen que pasar por el estómago. Yo no he estado nunca ahí, pero yo me imagino que el estómago tiene que ser un sitio bastante desagradable para pasar, ¿no? O sea, lleno de ácidos, proteasas, tal. O sea, no es... Entonces, claro, ese probiótico, esa bacteria viva o levadura, tiene que atravesar por ahí, ¿vale? Es decir, tiene que llegar viva al intestino. ¿Llegan todas vivas? No lo sabemos, ¿no? No solo eso, sino que también la concentración depende mucho. Hay probióticos que tienen 10.000 millones otros tienen 100.000 millones. ¿Están vivas? ¿Son estables? ¿Llegan hasta el intestino? Una vez que llegan hasta el intestino, pueden colonizar, es decir, se pueden quedar ahí. Y ahí lo que hemos visto es que hay personas que son permisivas. ¿Qué quiere decir? Personas que por la microbiota que tienen, el probiótico coloniza, se queda ahí, ¿vale? Y otras que son personas resistentes. ¿Resistentes qué es? Pues que toman el probiótico, no se queda ahí y lo expulsan por otro agujero, ¿vale? Es decir, entra y sale. Son resistentes a la colonización de los probióticos. ¿Y eso de qué depende? De cada uno, la microbiota que tenga. Y la otra pregunta que nos podemos hacer, muy bien, oye, pues ya entran, colonizan, ¿cuánto tiempo se quedará ahí? ¿Unos días, unos meses? ¿O tengo que estar tomando probióticos durante toda mi vida? ¿Vale? Son solo preguntas que todavía están sin resolver. Y de hecho no hay todavía ningún probiótico en el que se pueda, lo que se llama una health claim, o sea, que pueda ser, uno dice, esto es bueno para tal, excepto, pues, si quieren, el yogur y el kéfir, que tienen muchos y que son saludables en general, ¿vale? ¿Y de qué depende? Pues depende de muchos factores y depende de tu propia microbiota, ¿vale? Dicho esto, el futuro de los probióticos es apasionante, ¿vale? Porque es el futuro de la medicina personalizada, ¿vale? Muy probablemente, de la misma manera que hace 20 años nos decían, vamos a secuenciar tu genoma,
y vamos a ver qué marcadores, qué tipos de genes tienes. Y dependiendo de los genes que tengas, te vamos a dar un tratamiento contra el cáncer u otro. Oye, los oncólogos no hablan de cáncer de mama, sino de cánceres de mama. Y dependiendo de marcadores genéticos, adaptan un tratamiento u otro. Esto hace 20 años nos parecía ciencia ficción. Hoy en día se hace. ¿Vale? Bueno, pues quizá dentro de 20 o 30 años... Yo seguramente ya no lo veré, pero dentro de 20 o 30 años secuenciarán nuestra microbiota intestinal a tiempo real y dependiendo de la patología que tengamos de la enfermedad, irán a una biblioteca de microorganismos y cogerán un cóctel de microorganismos y nos personalizarán el probiótico con determinadas cepas. Pues esta cepa va a producir este ácido graso, esta otra va a producir no sé qué, tú tienes una deficiencia de serotonina y entonces nos prepararán un cóctel a la carta de probióticos, de bacterias, con algún prebiótico que sean específicos para nuestra dolencia. Por eso se suele decir que, aunque estamos todavía en la edad de piedra de la microbiota, aunque oigamos mucho de la microbiota, el futuro es el futuro de la medicina personalizada. Esta señora era María Brañas. María Brañas falleció con 117 años. Era la persona más longeva del mundo, que falleció con 117 años, yo creo que el año pasado más o menos, vivía en España. Entonces, ella cuando tenía 114 años, dijo a un grupo de investigadores de catalán, ¿no?, de Cataluña, les dijo: oye, me tenéis que estudiar. Pues porque yo tengo 114 años, estoy sana, perfecta de cabeza, absolutamente sana, y además soy muy feliz. Algo tengo que tener, ¿vale? Tenéis que estudiarme, ¿eh? Mi genética tiene que ser... Y efectivamente la incluyeron en todo un estudio de centenarios, donde se analiza el genoma, es decir, sus genes, se analiza su metabolismo, su sistema inmune y su microbiota. Analizaron su microbiota intestinal. ¿Y qué descubrieron? Pues que María Brañas tenía una microbiota intestinal de una persona joven. Es decir, tenía una microbiota intestinal rica en bifidobacteria y sobre todo muy pobre en Clostridium. Es una microbiota que podríamos decir no inflamatoria. Claro, María Brañas dijo: yo tomo 3 yogures al día. Y además de una marca concreta que se acabaron a la semana, ¿vale? Lamento comunicarles que era una marca, no me acuerdo de la marca, pero sé que era una marca catalana, es decir, que no se compra ni en el Eroski ni en el Mercadona, desgraciadamente. Pero se acabaron, ¿vale? Entonces la pregunta es: oye, porque tome 3 yogures al día, ¿voy a vivir tanto como María Brañas? ¿O al menos voy a ser tan feliz como María Brañas? No, la respuesta es no. María Brañas tenía además de esa microbiota distinta, tenía una genética distinta, tenía unos marcadores sobre todo no inflamatorios, tenía un metabolismo, toda una serie de indicadores que efectivamente hacían que, bueno, pues tuviera una biología menos inflamatoria, también incluso su microbiota, ¿vale? Pero María Brañas llevaba un estilo de vida concreto, ¿vale? Se suele decir que la genética no lo es todo. La genética son las cartas, ¿vale? Pero el cómo juegues tú a las cartas depende de tu estilo de vida. El estilo de vida de María Brañas no solo eran 3 yogures, sino que había llevado durante toda su vida un estilo de vida sana, de comida sana, de hacer ejercicio, de actividad, y todo eso unido a su genética, había jugado bien las cartas con una buena baraja, hizo que efectivamente llegara a los 117 años, ¿no? María Brañas llevaba un estilo de vida que era también una dieta muy determinada, ¿vale? Que es una dieta, podemos preguntar, ¿qué es lo que le gusta a la microbiota? ¿Vale? A la microbiota sobre todo lo que le gusta, es decir, lo que consigue es una microbiota diversa y numerosa, que lo hemos definido como una microbiota sana. A la microbiota lo que le gusta es la fibra, le gustan los polifenoles. Los polifenoles, ¿qué son? Son esos compuestos que le dan color a las frutas y a las verduras, al café, al chocolate, ¿vale? Y le gusta los probióticos naturales, ¿vale? Lo que no le gusta a la microbiota, es decir, lo que hace que la microbiota sea una microbiota menos diversa, menos numerosa,
son los ultraprocesados, alimentos ultraprocesados, el exceso de sal y el exceso de azúcar. Y los tóxicos. Los tóxicos me refiero, y lamento comunicarlo, al tabaco y al alcohol, ¿vale? Entonces María Brañas llevaba, bueno, pues podríamos decir una dieta mediterránea, una dieta rica en verdura, en frutas, en aceite de oliva, en frutos secos, pescado, algo de carne blanca, yogures, kéfir. Eso es una dieta mediterránea, ¿vale? En la que retira sobre todo lo que son los ultraprocesados y los tóxicos, ¿vale? Entonces realmente uno se dice, bueno, pues vale, a partir de ahora voy a tomar 3 yogures. Me parece muy bien, ¿eh? Pero también les indico que tu cuerpo recuerda todo lo que te has bebido y te has fumado hasta ahora, ¿vale? Ahí lo dejo, ¿vale? Pero sí es verdad, y hay estudios en los que demuestran que la dieta mediterránea, esa dieta mediterránea, se asocia con la disminución del estrés, la disminución de la ansiedad y de la depresión. De manera que esto al final lo que demuestra es que todo está conectado, ¿no? Que ese estilo de vida, que esa dieta influye en esos microorganismos que hemos denominado y acaban influyendo también en tu salud, incluso en la salud mental, ¿no? De manera que al final, y este es el mensaje, cuidar la microbiota, cuidar la alimentación, puede tener un efecto también completo en nuestra salud, ¿vale? Y como ya llevo más de 1 hora hablando, pues si les parece yo lo dejo aquí. Si quieren alguna pregunta podemos hacerla, ¿vale? Muchas gracias. Yo quisiera saber si es importante, bueno, importante ya sé que es, pero si tiene algo que ver con la salud, el estreñimiento y qué produce el estreñimiento, porque he probado 1000 cosas y... Bien. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo no soy médico, ¿vale? Yo no soy médico. Sí, claro que tiene que ver con la microbiota, muchísimo. Pero ni soy médico ni soy nutricionista, ¿vale? Entonces no puedo dar consejos de salud y de nutrición más que lo que he dado, no puedo decir, y sobre todo no puedo dar consejos, puedo dar consejos generales. A mí sobre todo lo que más me interesa de todos estos temas es, claro, yo soy microbiólogo, me interesa el papel del microorganismo. Yo me pongo como si fuera... En Pamplona decimos como si sería, ¿vale? Como si fuera una bacteria. Ese es lo que me parece interesante, entender cómo los microorganismos pueden afectar tanto a la salud. En el caso concreto que me dice, efectivamente, todos los problemas intestinales de estreñimiento, de los que fueran, están relacionados con la microbiota, claro que sí. Lo que pasa es que, de nuevo, no sabemos si es efecto, causa o efecto. Está correlacionado, y en la medida en la que un nutricionista o un médico le recomiende algo para mejorar esa microbiota, pues a través de la dieta normalmente, y que mejore esa microbiota intestinal, podrá mejorar probablemente la salud intestinal, ¿no? Porque efectivamente hay una relación entre la permeabilidad intestinal y la microbiota. Como hemos comentado, hay bacterias intestinales que digamos, separan esas células del intestino, disminuyen esa capa de moco, entonces lo que se produce es un aumento de la permeabilidad intestinal y una inflamación intestinal, que eso se relaciona enfermedad de Crohn, intestino irritable, diarreas, etcétera, ¿no? De hecho, a ver esto, ¿cómo lo cuento? Porque estamos ya en un tema marrón, ¿no? De hecho, esto no lo he comentado porque me he quedado con los probióticos, pero en el libro sí que hay un capítulo sobre todo este tema, ¿no? Hay lo que se denomina el trasplante fecal, ¿vale? Que quizá alguno ha oído. El trasplante fecal, que suena francamente mal, ¿vale? A mí me gusta más llamarlo bacterioterapia, ¿vale? Porque queda como más elegante, ¿vale? Pero en definitiva es el primer experimento que vimos con los ratones. Es decir, es coger bacterias intestinales de una persona sana y trasplantarlas
hoy en día se hace con pastillitas, que nadie piense, pastillitas de bacterias, o sea, no es que uno tenga que... Bien, son bacterias, una pastillita llena de bacterias que hemos obtenido del intestino de una persona sana, ¿vale? Eso es el trasplante de bacterias intestinales, que vulgarmente se denomina el trasplante fecal, ¿vale? Eso se está haciendo ya, porque se trata de repoblar o regenerar ese ecosistema, ¿vale? Y eso se está haciendo, pero siempre en un entorno clínico, y realmente para lo único que funciona hoy en día, que está demostrado y que se puede utilizar, el resto es a nivel experimental, es para una infección que es una infección por Clostridium difficile, que es una bacteria de esas patógenas que hemos denominado, que la muy puñetera, aunque esté todo ocupado, es capaz de buscar un hueco, de sentarse y de producirnos una infección intestinal recurrente por Clostridium difficile, que cuando no responde a antibióticos y es crónica, pues se ha utilizado este trasplante de microbiota intestinal. Y en esos casos, en algunos hospitales se está haciendo, y es un protocolo que está aceptado por la FDA, por las autoridades, etcétera, o sea, en un entorno clínico, funciona, ¿vale? Para otras enfermedades que quizá han oído que se está utilizando, es solo a nivel experimental. ¿Y por qué funciona también en Clostridium y no funciona en otras? Porque realmente, si hemos entendido lo que era lo del ecosistema, si lo he explicado bien, pues uno entiende, en este ecosistema hay una bacteria que me está produciendo el problema. Entonces, si yo a esta bacteria le cambio el ecosistema y le meto bacterias buenas, la desplazo, la retiro y curo la enfermedad. En otras enfermedades no depende de una bacteria, sino en enfermedades multifactoriales. Entonces, en esos casos es mucho más difícil que funcione. Por ejemplo, se ha hecho trasplante fecal para el autismo, para la depresión, etcétera, pero todo eso, que en algunas publicaciones, está a nivel experimental. Pero esto venía que, por ejemplo, porque sí también se ha ensayado en algunos casos de infecciones inflamatorias intestinales recurrentes, recurrir a este tipo de prácticas, siempre en un entorno clínico. Es decir, el trasplante de microbiota intestinal es un tema serio, porque si no se hace bien, puedes trasplantar bacterias resistentes a los antibióticos, por ejemplo, y a veces ha habido problemas, ¿vale? O sea que siempre... Bien, bueno, no he contestado, pero complicado es muy complicado, ¿vale? No he contestado, pero me he enrollado la tira, ¿vale? A usted. Vale. No has hablado antes del impacto de los fármacos en el deterioro de la microbiota. Sí. Vivimos en una sociedad donde la gente está polimedicada. Sí. Desde la infancia. Sí. Efectivamente, o sea, el exceso de fármacos, sobre todo de antibióticos, altera muchísimo la microbiota. No solo de antibióticos, otros fármacos, pero especialmente todo tiene su cara, su yin y yang, ¿no? Su cara positiva y su cara negativa, ¿no? Efectivamente, si tienes una infección, tienes que tomar antibióticos, ¿vale? Para controlar esa infección. Pero el exceso de antibióticos puede afectar. A veces hay antibióticos que no distinguen bacteria buena, bacteria mala. Entonces puede efectivamente controlar tu infección, pero te afecta a tus propias bacterias. Y por eso los tratamientos con antibióticos alteran tu microbiota intestinal, y por eso, por ejemplo, hay algunos tratamientos, como puede ser tratamiento contra el Helicobacter, que es un tratamiento normalmente muy intenso, con un tratamiento con antibióticos muy potente, ¿no? Pues eso suele alterar muchísimo la microbiota intestinal, y por eso a veces efectivamente el médico te puede recomendar probióticos, etcétera, para ver si recuperas esa microbiota intestinal, ¿no? Pero es uno de los problemas. Por eso también el exceso de antibióticos no solo altera la microbiota, sino que también genera resistencias a los antibióticos, que es otro problema. Entonces, por eso siempre el mismo mensaje. Es decir, todo el tema de los antibióticos, no hay que automedicarse, siempre hay que hacerlo con control médico, porque puede tener consecuencias también en nuestra microbiota intestinal,
Claro. El exceso de antibióticos en niños pequeños, pues por eso puede tener otras consecuencias más adelante. Bueno, primero, muchas gracias por la charla y por el libro. Los dos dejan cosas que son muy complejas, muy claras. Así que muchas gracias. Gracias. Y mi pregunta es, como ha dicho, este área está en la edad de piedra aún está en la infancia. Y como suele pasar en muchas áreas de la ciencia, hay una falta de definición de cuál es la microbiota sana, por ejemplo, o de estandarización en los protocolos de estudio. Entonces, quería preguntar si... Uno, ¿cómo lo haría usted si pudiera establecer cómo decir cuál es la microbiota sana o cómo se debería hacer? Y cómo, por ejemplo, qué sugerencias tendría para esa estandarización de los protocolos y si hay, por ejemplo, algún avance en el futuro cercano que pueda sorprendernos, si sabe alguna cosita así. Vale. A ver, lo ideal cuando nos hacemos, se hace un análisis de microbiota, que ya se están haciendo, hay empresas que lo hacen y a veces pues uno tiene un problema, va al nutricionista, pues vamos a hacer el análisis de microbiota, ¿vale? Vale, de nuevo, un análisis de microbiota en un entorno, en un diagnóstico y continuado, etcétera, pues puede tener su validez, ¿vale? Pero tenemos que darnos cuenta que un análisis de microbiota, normalmente lo que se hace es tomar una muestra de heces y se analiza todo lo que hay ahí, ¿vale? Es verdad que hoy en día, ¿verdad?, ya empezamos a saber esas especies clave, empezamos a saber, algunas que son buenas, otras que son malas, entonces aquí tienes un desequilibrio, muy bien. Pero el problema que tiene es varios. Por una parte, están haciendo un análisis de microbiota en un determinado momento, o sea, te están sacando una foto fija, y además una foto finish. Foto finish es que del final, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que igual ese análisis de microbiota que utiliza muestras de heces no es representativo de esos 8 metros que hemos dicho. Igual tienes un problema en el duodeno, que no lo ves con un análisis de microbiota de heces, ¿vale? Y ese análisis de microbiota, insisto, es una foto fija en un determinado momento, pero tu microbiota puede ir cambiando, como hemos visto a lo largo de la vida, con lo cual lo que tendrían que hacer es tomarte más muestras cada cierto tiempo. Claro, hoy en día pues es casi impracticable, a no ser que sea en un entorno muy clínico, pues por una enfermedad concreta, ¿no? Porque si no acaba siendo carísimo, ¿no? Y luego, como el problema efectivamente es que no acabamos de entender muy bien qué es una microbiota sana, pues al final te mandan un informe de 25 folios y te dicen, usted tiene una disbiosis, tiene esto, tal, tiene que tomar estos alimentos. Bueno, entonces uno va, o sea, es prueba y error. Oye, pues prueba a ver si esto cambia, si te encuentras mejor. A mí a veces ha habido alguna persona que me ha mandado un informe, oye, mira, me he gastado 400 euros, me mandan estos 20 folios, me dicen que tengo un Clostridium aquí, un no sé qué, ¿ahora qué hago? Le digo, pues yo qué sé qué haces, o sea, pues vete probando, ¿vale? Pero claro, vete probando y ¿qué? Y luego me hago otro análisis de microbiota dentro de 15, 20 días o un mes. Bueno, todo eso. Entonces, estamos en la edad de piedra todavía, ¿vale? Pero yo creo que el futuro es el análisis de microbiota a tiempo real. Hay ya algún ensayo, pero muy preliminar, de poder, te tomas una especie de capsulita, ¿vale?, que va a ir tomando muestras a lo largo de todo el intestino, luego la expulsas y esa capsulita luego se analiza. De manera que es como si hubiéramos tomado muestras no ya de la foto finish, sino que hubiésemos tomado muestras a lo largo de todo el intestino, ¿no? Eso nos puede dar una pista de hacia cómo es esa microbiota a tiempo real en todo el intestino, ¿no? Y luego otro temazo que hay, que yo creo que también cada vez vamos a oír hablar más, y que en el libro no hablo porque el libro es salud mental, pero que podría ser el siguiente libro, microbiota y cáncer, ¿vale? Que es otro temazo, ¿no? ¿Por qué? No porque no me refiero a bacterias o microorganismos que producen cáncer, que los hay, papilomas, tal, no sé qué, o Helicobacter mismo, pylori, no me refiero a eso. Tampoco me refiero a dietas milagro,
Es decir, pues esta dieta milagro me va a cambiar mi microbiota y me va a curar el cáncer. No, eso no es cierto. Iba a decir, eso es un bulo, es un fango, eso es una fake news, eso, ¿vale? No, o sea, el cáncer en este momento lo curan los médicos, a través de la quimioterapia, radioterapia, protonterapia, inmunoterapia o cirugía. Pero no hay una dieta milagro que te cure el cáncer. No. Ahora bien, ¿en qué sentido la microbiota puede ayudar? En varios. Y voy a poner 3 ejemplos, que es lo que se está trabajando ahora. Perdón. Por ejemplo, claro, todos los tratamientos de quimio y de radio, claro, que te van a aniquilar el tumor, también afectan a tu microbiota. Entonces, muchos efectos secundarios de esos tratamientos son trastornos digestivos intestinales muy fuertes. Claro, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues vamos a ver si yo puedo modificar la microbiota para mejorar la calidad de vida de este paciente. No le voy a curar el cáncer, pero podemos mejorar la calidad de vida de todos esos efectos secundarios del tratamiento que afectan a nivel intestinal. ¿Vale? Entonces, por ahí toda una línea de investigación de mejorar esos efectos secundarios. Otro tema en el que se está trabajando, que ya se ha visto, por ejemplo, el cómo responden las personas al tratamiento depende de la microbiota. En el tratamiento, por ejemplo, del cáncer de colon con inmunoterapia, se ve que hay personas que, estas personas que no responden a la inmuno o a la quimioterapia. Y siempre pues hemos pensado, bueno, pues será su genética, será... Bueno, pues hay estudios que te demuestran que es su microbiota. Lo cual tiene sentido, porque hay una de las diapositivas que he puesto, ponía, la microbiota puede alterar los tóxicos, los fármacos, es decir, tu propia composición microbiana puede modificar sustancias químicas y puede hacer que respondas mejor o menos a determinadas sustancias químicas. Esas sustancias químicas puede ser un fármaco o puede ser quimioterapia. Entonces se está viendo cómo lo que esto es, o sea, el que uno responda o no puede depender de su microbiota. Entonces ahora hay oncólogos que dicen, bueno, vamos a estudiar esto porque igual puedo modificar su microbiota para que esta persona responda mejor. ¿Vale? Y la tercera línea de trabajo en el microbiota y cáncer es lo que se llama el ecosistema tumoral. Hoy en día vamos conociendo más que un tumor está rodeado de un microecosistema, ¿verdad?, que le influye los vasos sanguíneos, las células, los anticuerpos. Todo eso hace que ese tumor tenga alrededor lo que se llama el ecosistema tumoral y que influya en cómo se comporta ese tumor. Si produce metástasis, si se mueve, si no se mueve, etcétera. Bueno, pues en ese microecosistema, digamos, tumoral, hoy en día sabemos que también intervienen bacterias, lo que podríamos decir una microbiota intratumoral, y que eso puede influir de alguna manera, ¿no? De manera que es otra línea de trabajo todavía muy preliminar de cómo pueden influir nuestros microbios en el desarrollo del cáncer. O sea, estos son líneas de trabajo muy preliminares, pero que, bueno, que antes lo hablaba con una compañera que está aquí, decíamos, es que hace años los médicos les hablabas de microbiota y la microbiota son las bacterias intestinales que salen en las cacas y que sirven para la digestión y producen vitaminas, y punto. Pero hoy en día vemos que, oye, esto tiene relación con la digestión, con la obesidad, con las enfermedades inflamatorias, con la salud mental, con el cáncer, lo cual nos va demostrando que realmente todo está conectado y que podemos definirnos ahora como un holobionte, como un ser en el que los microorganismos influyen también en nuestra salud. Y de ahí la idea, el mensaje final, de que hay que cuidarlos porque nuestra salud depende de nuestros microbios. De nuevo, no sé si te he contestado, pero me he enrollado la tira. Bueno. Buenas. Bueno, lo primero de todo, gracias por la charla. Gracias. Y querría preguntarte, bueno, hemos estado hablando de la genética y demás, y sabemos bien pues que hay factores genéticos que están relacionados con ciertas enfermedades, tanto, como bien has dicho, Alzheimer y demás, el cáncer y tal, o, por ejemplo, enfermedades de salud mental. Entonces te quería preguntar si se puede combatir
o crees que se puede combatir a esos factores genéticos con la manera en la que tratas tú a tu microbiota? Sin ultraprocesados, una vida con ejercicio y demás. Y gracias. Muy buena pregunta. A ver, pero muy difícil, ¿eh? O sea, no te sabría decir, ¿no? Hombre, está todo lo que es la epigenética, es decir, ¿no? Los genes que tenemos luego se tienen que expresar de determinadas maneras y eso influye también factores ambientales, todo lo que se llama la epigenética, que influye en cómo se expresan tus genes, ¿no? Y por eso influye desde la alimentación hasta contaminantes, hasta lo que sea, influye en la expresión de los genes, ¿no? También la alimentación y también la microbiota. En ese sentido, quizá pues podría verse una relación entre la microbiota y tu propia genética, ¿no? Pero ahí me has cogido, no te sé contestar, no sé enrollarme mucho más en esto. Lo siento, pero muy buena pregunta. Gracias. Vale, pues entonces sí que acabamos. Como tenemos hábito, costumbre, le entregamos a Ignacio para que tenga de recuerdo de esta fantástica conferencia un cuadro que nos hacen nuestros amigos hermanos Legorburu. Tenemos por costumbre. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.